Vamos a la palabra de Dios, Hechos 6, del 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, y suplicamos tu asistencia para poder exponerla y para poder recibirla en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra, que en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos asista a ser obedientes y a caminar conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, como pastor, y aunque mis años de pastor no son tantos, obviamente mi vida desde hace años para atrás se ha desenvuelto entre este ambiente pastoral. Obviamente, si usted es militar, ¿con quién se relaciona? Con militares. Si usted es maestro, su círculo de relaciones tiene que ver con los maestros y demás. En el caso mío, como pastor, muchas de mis relaciones y mi ambiente ha sido con personas que son consiervos en este ministerio también. Por lo tanto, muchas de las historias y frases que de alguna manera son mi trasfondo tienen que ver con el ministerio. Y cuando pensaba en este pasaje, cuando estaba meditando en este texto para predicarlo, me vino a la mente una frase que he escuchado en más de una ocasión en el contexto ministerial, y que sin duda la he escuchado también de profesores en el seminario, y quizás la cambie un poquito, pero yo creo que la esencia va a ser la misma. La frase decía algo como: a la gente no le importa tanto lo que tú sabes hasta que sepa cuánto te importan o cuánto las amas, algo de eso. Y la idea de la frase es que, o sea, como pastor y como ministro, no debe ser tu atención 100%, no debes pensar que a la gente tiene que importarle si sabes o no sabes, si a la gente no te interesa. O sea, ellos, de alguna manera, tu interés y tu amor por las personas va a ser como un aval para que ellos les interese que tú sabes y que les puedes enseñar la palabra de Dios. Lo que pasa es que como seres humanos, todas las cosas, por muy buena que sea, después las vamos tergiversando. Y la frase ocupó otra connotación y ya llegó al punto de que muchas personas lo que entendía por esto no es lo que quería decir el autor original. El autor original de la frase no decía que no fuese importante que el pastor fuese preparado y que fuese fiel y que supiese manejar la escritura. Pero mucha gente comenzó a darle otra connotación, y la connotación llegó a ser: lo importante no es tanto la palabra, tú como predicador, sino cómo te relacionas con las demás personas. Y eso se fue llevando a la práctica, al punto que muchas personas, hoy por hoy, muchos pastores creen que si tú eres una persona cariñosa, que compartes mucho con la gente, que te ocupa de la gente, que si sabes electrónica y a alguien se le rompió algo, vas y se lo arreglas, eso es más importante que si conoces de la escritura para enseñarle al pueblo de Dios. Lo importante es que tú te relaciones con la gente. Y tristemente hemos tenido experiencias duras, hemos llegado a lugares donde personas nos han dicho: a nosotros no nos interesa tanto que los misioneros sepan predicar y manejar la escritura, a nosotros nos interesa eso, déjenlo que ellos hagan la obra, como si la obra se hiciera sola o se hiciera por los esfuerzos humanos. Entonces, ese no es el sentido, y yo creo que es importante
que nosotros entendamos la centralidad o el peso que tiene el ministerio de la palabra para una iglesia. Y en ese sentido, lo que enseña el pasaje de hoy, yo creo que es muy importante. Porque el pasaje de hoy nos enseña que el ministerio de la palabra no debe ser descuidado, aunque sea por buenas razones. Escuche bien eso. El ministerio de la palabra no puede ser descuidado, aun cuando sea por buenas razones. Porque eso es lo que a veces la gente piensa. Bueno, no tuve tiempo, yo he oído personas que dicen, yo no tuve tiempo para prepararme para predicar la palabra porque he estado muy ocupado en las tareas, en los ministerios, en esto, en lo otro, y no he tenido todo el tiempo para prepararme. Bueno, este pasaje nos enseña todo lo contrario. Que no se puede descuidar el ministerio de la palabra, aun cuando sea por buenas razones. Y algo que vemos aquí en este pasaje, lo primero que vamos a estar viendo, es que en ocasiones buenas cosas pueden convertirse en un obstáculo para el ministerio de la palabra. Frecuentemente cosas que son buenas, cosas que son incluso bíblicas, se pueden convertir en un obstáculo para el ministerio de la palabra. Y usted lo puede ver ¿dónde? En el versículo 1. Que dice en el versículo 1 que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Note lo que está pasando, la iglesia se está multiplicando. Todo el libro de Hechos nos ha estado dando testimonio de eso, capítulo 2, versículo 41, 47, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 14, capítulo 5, versículo 28. En varias ocasiones, Lucas nos está diciendo, nos está mostrando que la palabra está creciendo, que se están añadiendo personas, que está creciendo el número de los discípulos. La iglesia se está volviendo numerosa, y al volverse numerosa, muchas de las cosas que hace la iglesia, obviamente, y que estaban haciendo los apóstoles en aquel momento, al parecer, por lo que vemos en este pasaje, comenzaron a ir menguando. ¿Y qué pasa en todo este crecimiento, en toda esta bendición? Que ocurre un conflicto. Los griegos, ¿y quiénes son los griegos? Y ahora vamos a ver eso, comienzan a notar que las viudas de ellos están siendo descuidadas en la distribución de los alimentos. La iglesia atendía a las viudas. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bíblico? Lo leíamos hace poquito, leíamos que desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha hecho un llamado a su pueblo de que se ocupe y atienda a las personas vulnerables dentro de la congregación. Las viudas, los huérfanos, el extranjero, personas que necesitan un cuidado dentro de la comunidad del pueblo de Dios. Siempre han sido atendidas. Pablo, cuando le habla a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 16, usted después lo puede buscar y estudiar un poquito más. Pablo exhorta a Timoteo a ocuparse de las viudas y le da una serie de pautas, dedica toda una porción de esta carta para darle pautas en las cosas que tiene que considerar a la hora de ayudar a las viudas. Entonces esto es algo bueno y bíblico que la iglesia está haciendo. Pero ahora esto que es bueno y que es bíblico se está convirtiendo en un posible obstáculo a que el ministerio de la palabra se desarrolle, porque un grupo de hermanas está siendo desatendida y la gente está exigiendo de que se atiendan. ¿Y a quién se lo está exigiendo? A los apóstoles, a los que estaban llevando la tarea de predicar la palabra. Los griegos y los hebreos. Dentro de la comunidad cristiana habían grupos, y estos probablemente eran griegos, o sea, eran judíos también, pero eran los judíos de la diáspora, aquellos que habían estado exiliados, que habían regresado, y al parecer se cuentan los comentaristas y historiadores que había cierta discrepancia entre ellos, porque los judíos que toda la vida habían estado en este contexto miraban con malos ojos a los que habían venido del exilio, aquellos que venían porque habían traído muchas de las costumbres de los pueblos donde habían estado, y no sabemos si realmente, quizás pudieron pensar, bueno, había algún tipo de discriminación aquí, se estaban dejando de lado uno otro. Eso el texto no lo dice, nosotros no lo vamos a inferir tampoco. El punto es, estos se están quejando, y es una queja que ellos están teniendo hacia los que están haciendo esta tarea. Hermanos, cuando una cosa buena, cuando algo bueno, cuando algo bíblico dentro de una iglesia se puede convertir en un obstáculo al ministerio de la palabra, cuando ocupa nuestro tiempo, o sea, el tiempo de los que deben predicar la palabra, cuando ocupa el tiempo de aquellos que deben llevar la palabra, de manera que descuidemos eso a lo que Dios nos llamó a hacer. Cuando algún ministerio, cuando alguna tarea, cuando alguna labor, sea lo que sea dentro de la iglesia, ocupa el tiempo que aquellos que tienen que ministrar la palabra necesitan para ministrar la palabra, eso se está convirtiendo en un obstáculo para el ministerio de la palabra. Y es lo que estaba pasando, lo que iba a pasar si no se toman las medidas adecuadas en esta iglesia,
es por el camino que iba lo que ellos estaban haciendo. Y quiero que notes algo importante, que quiero que notes la sutileza de este tipo de conflictos dentro de una iglesia. Si tú has estado atento a lo que está pasando en Hechos, ¿quién es el que está obrando el crecimiento de la iglesia? ¿Quién lo está haciendo? Dios. ¿A través de qué lo está haciendo? De la palabra. Por lo tanto, el enemigo ha estado involucrado durante toda la historia, desde el inicio, de frenar el avance del reino de Dios. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Ha habido persecución, sí o no? Desde el inicio vemos la persecución. Tratar de impedir el progreso del evangelio por la persecución. Vimos también que dentro de la iglesia surgió el pecado, la mentira de Ananías y Zafira, tratando de alguna manera obstaculizar la buena comunión entre ellos. Pero ahora hay algo diferente aquí. Algo bueno, algo bíblico, que cualquiera pudiera decir, es verdad, hay que ocuparse de este asunto. Aunque descuidemos lo otro, pero esto es importante, hay que darle una atención inmediata, rápido a este problema. Una sutileza. Hace tiempo, cierto pastor, del cual no voy a mencionar el nombre, se halló en una situación semejante a la que estamos hablando. Los que son de no sé cómo será en otras denominaciones, siempre hablo de la mía, donde yo crecí y conozco, saben que a veces en las iglesias hay más ministerio que miembros. Hay ministerio de todo. Y este pastor era pastor en una iglesia donde había muchos ministerios y año tras año se hacen estas elecciones para elegir a los responsables de ministerio. Bueno, habían como 3 o 4 ministerios que no tenían responsable. Y se levantó una hermana y dijo lo siguiente: pastor, usted tiene que ocuparse de esos ministerios, porque usted es el pastor. El pastor no lo hizo, aquel pastor no lo hizo. Pero quiero que noten que a veces estas cosas de las cuales nosotros estamos hablando son las cosas que ocurren en el día a día, en el contexto de la misma iglesia. Ministerios que no eran necesarios, si no tenían personas al frente, ¿saben por qué era? Porque no eran necesarios. Porque las responsabilidades, como vamos a ver en este mismo pasaje, surgen dentro de la iglesia cuando hay necesidades. ¿Para qué? ¿Para qué personas? Yo he visto iglesias con ministerios de niños que no tienen niños. ¿Necesitamos ministerio de niños? Claro, cuando haya niños. ¿Necesitamos ministerio de jóvenes? Claro, cuando haya jóvenes, para atender a esos jóvenes. O sea, los ministerios surgen dentro de una iglesia y las responsabilidades cuando hay necesidades. Entonces, muchas veces las iglesias están llenas de ministerios que nadie ocupa y el pobre pastor tiene que dejar de dedicarse a lo que tiene que dedicarse para atender esos ministerios que realmente no son necesarios. Esto es un ejemplo de esto. Recordemos que aún las buenas intenciones pueden ser usadas por Satanás como obstáculo al ministerio de la palabra. ¿De dónde saco eso? Señor, Señor, dice Pedro, no vayas a la cruz, que esto no te acontezca. ¿Tenía buenas intenciones Pedro? Sí. ¿Estaba preocupado Pedro? Sí. Él no quería que Jesús sufriera. Pero el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Él no era Satanás, pero Jesús pudo ver en el interés y en las buenas intenciones de Pedro un ataque de Satanás para quitarlo y obstaculizar su camino a la cruz. Nuestro Señor es un modelo y ejemplo de que el ministerio de la palabra no se puede descuidar. Cuando Él estaba enseñando, en cierta ocasión llegan su madre y sus hermanos y llegan y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Qué ustedes creen que implicaba eso? Sal para afuera, deja lo que estás haciendo, ve para afuera a atender a tu madre y tus hermanos que están allá afuera. La respuesta de Jesús fue, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. O sea, Él no quiso decir en ningún momento, desprecia y echa a un lado a tu madre y tus hermanos. Él sencillamente quiso decir, ahora mismo, esta gente que están escuchando, esta es la prioridad ahora mismo. Ellos están escuchando la palabra de Dios. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiese descuidado el ministerio de la palabra? ¿Tú te imaginas que Jesús hubiese escuchado los oídos de tanta gente? Hay gente que necesita ser sanada por aquí, hay gente que necesita esto por allá, las multitudes que están buscando esto, y Jesús hubiese salido del camino por el cual vino y hubiese alejado de su misión de ir a la cruz. El Evangelio nos recuerda de que el ministerio de la palabra siempre tiene que estar en el centro. Siempre tiene que ser importante. El llamado, yo creo, para nosotros tiene que ser, en primer lugar, este pasaje tiene que ser un serio llamado para aquellos que ministramos la palabra. La primera línea de enseñanza de este pasaje es para mí, es para Andy.
es para Vanier, es para Omar, es para los hermanos que se están preparando para el ministerio. La primera enseñanza de este pasaje es para nosotros. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que velar porque cosas pequeñas, sutiles, van a venir a nuestra vida para apartarnos del ministerio de la palabra. Van a surgir dentro de la iglesia cosas que nos van a parecer muy necesarias, muy importantes, que en ocasiones lo van a hacer. Asuntos bíblicos, asuntos que quizás estemos descuidando y que son importantes, pero que no podemos dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer para atender esas cosas, porque no podemos dejar lo que realmente es imprescindible para el crecimiento de la iglesia. Pero la iglesia también tiene que entender cuál es su mayor necesidad de aquellos que les ministran. La mayor necesidad que ustedes tienen de nosotros tiene que ser de nuestra enseñanza. Lo que más debe importarle a ustedes de nosotros es que nosotros seamos fieles en la exposición de la palabra. Cuando usted va a un médico, usted no va a un médico porque usted no va y dice, yo voy a este médico, él no sabe nada de medicina, no sabe nada, él está perdido, pero él es cariñoso, él va a mi casa, se toma un café conmigo, si se me rompe el ventilador, él va y me lo arregla, y por eso yo voy a él para que él me atienda. Usted no dice eso, ¿no es verdad? A veces usted va y el médico es un pesado, pero usted dice, pero ese médico es el que sabe. Yo voy porque yo voy a ir al que verdaderamente, lo mismo pasa con los pastores. O sea, usted no puede mirarnos a nosotros y no puede mirar a aquello que nos enseña pensando en otra cosa que no sea, él es fiel y él enseña la palabra con rectitud. Eso es lo que a usted le debe interesar. Eso implica, por supuesto, el carácter. Usted le debe importar que tengamos un carácter santo, que seamos irreprensibles, como dice la Escritura. Pero lo que usted debe buscar en nosotros no es otra cosa. Si somos cariñosos, no somos. Dios permita, oro también por ser más cariñoso. Ustedes saben que yo a veces soy más seco y algunos han dicho que me ven serio y demás. Y es bueno, aprovecho la oportunidad para decirle que soy tímido, no serio, soy tímido. Y a veces por usted me ve serio. Pero eso no es lo que usted le debe importar. Usted le debe importar que yo sea fiel cuando le enseñe la palabra. Usted tiene que velar por eso. Y tiene que tener esa mentalidad de que las pequeñas cosas no pueden sacarnos a nosotros de eso. Porque es a través de la palabra que ustedes van a crecer y que van a madurar. Yo me gozo cuando veo a esta iglesia alabando. ¿Saben por qué me gozo? Porque el fervor de esta iglesia no nace del emocionalismo, nace de la verdad. Nace de la verdad que estamos cantando y que ha sido, porque con el tiempo tú puedes ver, y miren la vida de ustedes, hermano, miren su vida. Lo que hace la palabra en su vida, que no lo hacemos nosotros, lo hace la palabra. Por eso, esa debe ser nuestra preocupación, nuestro interés en aquello que enseña la palabra, que ellos estén enfocados en aquello que tienen que hacer. Por eso, la manera entonces que nosotros enfrentamos los desafíos debe considerar esa prioridad de la palabra. Y eso es lo segundo que vamos a ver en el pasaje de hoy. En primer lugar, nosotros vimos que en ocasiones cosas buenas nos pueden apartar y desvincular del ministerio de la palabra. Pero ahora vamos a ver en segundo lugar que la manera en que enfrentamos esos desafíos, esas cosas buenas que pueden ocurrir en la iglesia, tienen que ser enfrentados o afrontados de tal manera que nosotros siempre tengamos presente esa prioridad. ¿Y dónde nosotros lo vemos en el pasaje? Lo vemos en los versículos 2 al 6, en la manera en la que los apóstoles tratan este asunto. Yo quiero que ustedes noten la respuesta. Lo primero, lo que está en la mente de los apóstoles y cómo ellos tratan esto. Dicen, reunieron a toda la multitud, escucharon del conflicto, escucharon de la queja, reunieron a todo el mundo y lo primero que dijeron, escuchen bien, versículo 2. No es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Reina Valera del 60 dice, no es justo, como acabamos de ver. La Biblia textual dice, no es bueno. La palabra que se traduce aquí como bueno o justo es una palabra que habla de algo agradable, algo que es lo correcto, lo apropiado. Ellos están diciendo, no es correcto, no es apropiado, no es bueno que la palabra sea descuidada. Yo creo que noten esto, ellos llamaron a la multitud y esa es la convicción que ustedes pueden ver en la vida de estos apóstoles. Vamos a atender este asunto, pero primero tengan presente algo, no se puede descuidar la palabra. Eso no es justo, no es bueno, no es correcto, no es lo que a Dios le agrada. Y es bueno que nosotros también veamos que cuando ellos dicen no es justo que descuidemos la palabra para servir a la mesa, ellos no están hablando de manera despectiva del servicio, porque a veces uno podría pensar, bueno, no es justo que deje esto para servir a las mesas, y alguien pudiera pensar, suena como despectivo.
No es justo para servir a las mesas y no es justo siquiera para ser presidente, ni para atender una firma, ni para nada. O sea, no es justo en ningún sentido. Ellos no están echando a un lado el ministerio del servicio, porque de hecho en este pasaje lo que nosotros vamos a ver que el servir es algo honroso y bueno, importante. De hecho ellos lo estaban haciendo, pero ellos no podían descuidar el ministerio de la palabra. Pablo alentó a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo que el siervo del Señor, el que milita, no debe enredarse en qué cosa, en los negocios de la vida. Algunos antes de este pasaje dicen, los pastores no pueden hacer negocios. No, eso es lo que dice el pasaje. El pasaje dice que no se enreda en los negocios de la vida. Los negocios de la vida no pueden ser los negocios también, obviamente. Los negocios de la vida son todas las cosas de la vida, cualquier cosa de esta vida que a ti te atrape, te enrede y que tú no puedas cumplir tu deber y tu misión. Puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta un televisor. Puede ser hasta un hobby. Puede ser cualquier cosa que a un ministro de la palabra lo enrede de tal manera de que él no se puede ocupar de ser fiel y de capacitarse, de aprender, de conocer las Escrituras para enseñarle al pueblo de Dios, para que no tenga tiempo de ministrar a su pueblo. Cualquier cosa de ese sentido debe ser desechada por un hombre de Dios. Y en este sentido los apóstoles pues estaban claros. La solución que ellos van a buscar ahora es una solución que les permita a ellos seguir ministrando la palabra. Y es lo que vemos en lo que ellos proponen. Dicen, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Okay? Esto se ha descuidado, es correcto. La palabra es la que no se va a descuidar, entonces tenemos que buscar una solución, porque esto hay que hacerlo sin dejar de hacer aquello que es lo importante. ¿Qué vamos a hacer? Búsquenlos entre ustedes. Busquen dentro de la congregación 7 hombres y noten de buen testimonio, no es cualquier hombre, buena reputación. Estos hombres no solamente iban a repartir comida, ellos iban a administrar recursos de la iglesia, iban a manejar dinero de la iglesia, fondos de la iglesia, personas de buen testimonio, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, personas guiadas, personas espirituales, personas sujetas a la guianza del Espíritu a través de la palabra, llenos de sabiduría. Si entendemos la sabiduría como la aplicación práctica al conocimiento de la palabra, eran hombres que deberían conocer la palabra y poder llevarla a la práctica, poder ser capaces de tomar decisiones bíblicas en su caminar. O sea, ¿sabe? Y haciendo un paréntesis aquí, una aplicación un poquito secundaria, pero que me llamó la atención, aún para el servicio y para repartir comida, se hacen falta hombres espirituales. Importante, a veces pensamos que los ministerios no importa. Este hermano lo que hace eso, vamos a buscar a alguien capacitado para... Si vamos a buscar un músico, a veces se piensa, bueno, que tenga habilidades musicales. Sí, eso es importante, pero tiene que ser espiritual, porque va a servir a la iglesia. Y algo que debe caracterizar a nuestra congregación es que todo el que sirva dentro de la iglesia, así sea limpiando el piso, sea cristiano y tenga un carácter cristiano para servir al pueblo de Dios, en cualquier área. Es importante, servir a las mesas no era algo secundario, era algo bueno, era algo valioso. Se necesitaba hombres que hasta cierto punto se les demanda un carácter como el de los pastores. Si usted va a las cartas pastorales, cuando habla de los requisitos de los diáconos, ¿cómo eran? Personas prácticamente como los pastores, con todos los requisitos pastorales para servir. Como yo lo veo, eran como el brazo derecho de los que ministraban la palabra. Estaban allí sirviendo, atendiendo, cuidando para que ellos pudieran entonces ministrar la palabra sin todo el peso que requería atender todos estos asuntos. Lucas nos relata el nombre de estas personas. Yo creo que parte de la razón por la que Lucas nos dice el nombre de las personas que fueron elegidos luego de que la propuesta es del agrado de la multitud, yo creo que tiene quizás 2 sentidos. Uno, porque Lucas es un historiador y está recogiendo con cuidado todos los detalles. Él quiere que todo tenga, de alguna manera, pueda ser corroborado de que las cosas ocurrieron así. Los nombres están. Algunos piensan también que el hecho de mencionar los nombres tiene que ver con hacernos notar
que estos nombres no son propiamente judíos y algunos piensan que fueron elegidos dentro de ese mismo contexto de los que habían venido de la diáspora, se eligieron a estos hermanos. Sea por lo que sea, nosotros no debemos irnos mucho por lo periférico, irnos de lo central del pasaje. Estos hermanos fueron elegidos, estos hermanos fueron de buen testimonio, fueron llenos del Espíritu Santo. Se nos habla de Esteban como un varón lleno de fe y del Espíritu, y ellos fueron los que se encargaron de esta tarea para que la predicación fuese llevada. ¿Fueron estos los primeros diáconos? No se sabe. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Nosotros tenemos que entender que la palabra diácono significa servidor, alguien que sirve. Y una de las cosas que yo he conversado ahorita con los hermanos allá adentro es como pastor, o sea, es como apóstol. Cuando tú hablas de los apóstoles, de los 12, es un apóstol con mayúscula porque son únicos. Pero la palabra apóstol tiene un sentido más general, como un enviado. Alguien que es enviado es un apóstol en ese sentido. Diáconos, están los diáconos como oficio dentro de la iglesia, ese diácono con mayúscula, diácono como un oficio. Pero la palabra diácono expresa pues cualquier servidor. Entonces, algunos piensan que aquí es donde surge el ministerio como tal, o sea, el oficio apostólico dentro de la iglesia surge aquí. Otros piensan que no, que simplemente esto fue una acción puntual para resolver un problema. Lo piensan por varias razones, y una de ellas porque después vemos que hombres como Felipe, como vamos a ver ahora mismo, Esteban, está haciendo otras tareas, está predicando, está haciendo otras labores, y muchos creen que fue algo momentáneo. Sea como sea, hermano, sea que haya sido momentáneo, sea que haya sido el surgimiento del oficio de diácono dentro de la iglesia, algo que tenemos que entender claro es lo siguiente: los diáconos, escuche esto, existen para que el ministerio de la palabra no sea descuidado. Y eso está claro aquí. El diaconado existe para que el ministerio de la palabra no sea descuidado. Cualquier otra connotación que tenga el diaconado es falsa y es antibíblica. Los diáconos existen para eso. Es importante recalcarlo. Nosotros venimos de un contexto donde los diáconos tienen otras connotaciones. Los diáconos existen para eso. ¿Por qué? Lo digo con toda la autoridad, porque aquí está en la palabra de Dios. Para servir, para ministrar, ayudar, para hacer un apoyo, un brazo fuerte ahí, para que lo importante no sea descuidado. Cuando Nehemías estaba construyendo el muro, y esto lo uso como ilustración solamente, vinieron Sanbalat y Gesem a disuadirlo de la construcción del muro, dice el Antiguo Testamento. Y cuando estos hombres vinieron, dijeron: llamen a Nehemías y díganle que venga para acá. La respuesta de Nehemías fue: díganle que no estoy haciendo una gran labor, no la puedo descuidar para ir a hablar con ellos. Lo digo con mis palabras. Eso está en Nehemías 6, 2 y 3. Díganle que la obra que estoy haciendo es muy importante, no la puedo descuidar. Esa tiene que ser nuestra respuesta también siempre. De parte de nosotros y de parte de ustedes. Ellos están haciendo una labor que es más importante para la vida de nuestra iglesia. No lo disuadan de eso. No lo decimos nosotros, pero ustedes también como iglesia tienen que tener eso. Ellos están haciendo una labor que para la vida de la iglesia es más importante. No lo disuadan de esa tarea que ellos tienen que hacer. Necesitamos entender entonces nuestra necesidad y que no se puede sustituir el ministerio de la palabra con nada, ni las actividades, ni los programas, ninguna de esas cosas puede convertirse nunca en un sustituto del ministerio de la palabra de Dios. Eso no quiere decir que nosotros no queramos saber de nada de esas cosas. Quiere decir que no queremos que esas cosas consuman o ocupen el lugar de la palabra de Dios en la vida de la gente, porque es la palabra la que cambia. Nosotros necesitamos orar porque como cristianos, como creyentes, tengamos esa convicción en nuestro corazón. Quizás usted no la tenga, quizás hoy esté reflexionando a la luz de este pasaje, y un buen motivo de oración es: Señor, pon en mi corazón la centralidad de la palabra para mi vida y para la vida de mi iglesia. Que yo sea un guardador, un velador por la centralidad de la palabra en mi iglesia. De manera que en ocasiones usted también pueda animarnos a nosotros los pastores y decir: pastor, yo creo que te estás diluyendo en otras cosas. Mi esposa me lo hace constantemente, pero ustedes también lo pueden hacer. Ella es la que siempre se da cuenta cuando algo me va. A veces no me deja ni enredarme. Cuando ella ve que yo estoy algo que me está enredando, me dice: oye, ahí no te metas, que eso te va a enredar. ¿Sí o no, mi amor? Dilo ahí. Eso te va a enredar. Eso te va a enredar. No te enredes ahí, sal de ahí. No me deja ni meter el pie. Entonces,
hermano, usted vele también por la vida de nosotros. Usted sabe, usted nos conoce. Y usted sabe que hay cosas, que somos seres humanos y que también nos podemos diluir y entretenernos en cosas. Y usted puede decir, pastor, yo creo que esto que usted está haciendo es importante, pero yo creo que le va a quitar tiempo de su ministerio. De lo más importante que usted tiene que hacer para con nuestras vidas. Para nosotros los pastores debe ser un motivo de gratitud saber que hay personas que hacen estas cosas. Y debe ser también un motivo de responsabilidad, porque si hay personas en la iglesia que hacen estas cosas, yo no tengo excusa para estar desocupado de mi labor. Y yo tengo que llamarme a capítulo como pastor cada vez que yo me entretengo en otras cosas, porque hay hermanos en mi iglesia que se ocupan de estas cosas para que yo no esté entretenido en esas cosas. Así que no me puedo entretener. Si no me puedo entretener en las cosas de la iglesia, menos en otras cosas. Porque Dios ha puesto hombres para que se ocupen y yo pueda estar enfocado. Esta es una buena oportunidad también para nosotros como iglesia pensar en la necesidad de levantar dentro de la congregación más hombres con estas características para que sirvan el ministerio. Más nosotros los pastores hemos estado hablando de estos días y una de las cosas que hemos estado pensando es necesitamos más diáconos. Y aprovecho la oportunidad para que usted como iglesia mire a su alrededor estos hombres y usted piense en qué hombres de la iglesia pueden sumarse a servir. Porque aunque usted no lo piense, mientras nosotros estamos adorando aquí, hay hermanos que están corriendo de aquí para allá organizando cosas. Y ellos no pueden estar todos los domingos haciendo eso porque ellos también tienen que ser ministrados. Ellos necesitan sentarse un domingo y que otros hermanos estén corriendo, cuidando la puerta, atendiendo. Se necesitan hombres para esas cosas. Para atender, para buscar cosas, para ocuparse de montones de cosas que hay en la iglesia y que a veces no hay suficiente personal, quizás porque nosotros no hemos tenido quizás la claridad de decir en algún momento, hermanos, hace falta estas cosas, pero hacen falta más hombres, hace falta imponer las manos sobre más hombres, como dice este pasaje. Estos fueron hombres que fueron encomendados, la iglesia les dijo, mira, creemos que el hermano fulano, el hermano mengano, estos hombres tienen este carácter. Los apóstoles los recibieron, impusieron las manos, le confirieron de alguna manera esa señal de autoridad para que ellos se encargaran de esta labor y ellos le hicieron. Yo le pido a la iglesia, a Nueva Vida, que ore y piense en hombres para la iglesia, que puedan atender estos ministerios, que puedan encargarse en el servicio. Hermanos, concluyo y quiero concluir con el versículo 7 porque creo que es un buen versículo para concluir el sermón en esta mañana. Y ahí que vemos nosotros, vemos la aprobación de Dios sobre las cosas que ellos hicieron y cómo las hicieron. ¿Cómo yo sé que a Dios le agrada? ¿Cómo yo sé que Dios está complacido con la idea de que nosotros no descuidemos el ministerio de la palabra aun cuando se trate de cosas buenas? ¿Cómo yo lo sé? Porque en versículo 7 Lucas, como historiador, me deja ver, inspirado por el Espíritu también, el efecto o el resultado de hacer las cosas como deben ser hechas. Y la palabra de Dios crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 3 cosas él menciona. Crecía la palabra. Noten que no dice que crecía la iglesia, crecía la palabra, porque es la palabra la que da el crecimiento, es la palabra la que crece, es la palabra la que transforma, es la palabra la que hace que personas se multipliquen y vengan al pueblo de Dios. Crecía la palabra, número de los discípulos se multiplicaba y hasta sacerdotes, hermanos, sacerdotes comenzaron a obedecer la fe. Líderes judíos importantes dentro de la comunidad, personas de esas renuentes, comenzaron a obedecer. Quizás cuando ellos vieron la manera en que la iglesia hacía las cosas, la manera en que la iglesia cuidaba. ¿Quién era en el Antiguo Testamento los que se ocupaban de administrar las cosas para las viudas? Los sacerdotes. Y ellos vieron ahora que la iglesia se ocupa de estas cosas, pero que no descuida el ministerio de la palabra, no descuida la enseñanza, no descuida la verdad de Dios. Esto, Lucas de alguna manera nos está diciendo, este es el resultado. Cuando las cosas se hacen como deben hacerse, Dios obra. Porque el compromiso de Dios, como hemos dicho múltiples veces de este púlpito, es con su palabra, no es con nosotros. Es con su palabra, es con su verdad. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios nunca debe ser descuidada, aunque sea por buenas, ¿qué? Por buenas razones. Que el Señor les bendiga.